Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres y sea cual sea el momento en que nos sintonices, que el Señor te bendiga y te guarde. Bienvenido seas a un episodio más de nuestro podcast, Una Vida Reformada. Estamos ya casi cerrando nuestra serie, Nos hace falta hambre. El propósito de esta serie ha sido poner sobre la mesa la importancia de la Biblia para la vida cristiana. Y no podría ser para menos, el libro que Dios inspiró para guiarnos, para confrontarnos, para instruirnos, para educarnos en todo lo que tiene que ver con la vida en relación con Él, nuestro crecimiento espiritual, nuestra salvación, pues es la Biblia. Dios decidió revelarse con palabras. Este es un Dios que habla, no es un Dios inerte, no es un Dios que no se comunica con nosotros, a diferencia de los dioses falsos que tú sabes, sí tienen boca pero no hablan, sí tienen ojos pero no ven. Este Dios ve todo y además es un Dios que habla, es un Dios que se comunica con su pueblo. De esta manera, Dios se revela a nosotros y nos muestra lo que es su voluntad, lo que es bueno, agradable y perfecto, porque su voluntad es así, buena, agradable y perfecta. Entonces estamos considerando cómo la Biblia cumple con diversas funciones, suple diversas necesidades de los hijos de Dios. Hemos ido considerando cómo la Biblia tiene un uso nutritivo para nosotros. La Biblia es un pan, es el pan espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hemos también considerado el uso o la función restrictiva de la palabra de Dios, que nos sirve como un freno ante todo aquello que es impío, pecaminoso. La Biblia nos restringe, nos frena. También hemos visto cierto uso reprensivo de la Biblia, cuando ésta funciona como un espejo y nos dice: hey, mírate cómo eres, mírate cómo estás, conócete y mira que no eres tan bueno. Este uso de la Biblia tiene como propósito pues desmantelar todo orgullo, toda arrogancia y mostrarnos que no somos tan buenos como lo pensamos. Es como un espejo que siempre nos dice la verdad acerca de nosotros mismos. Pero allí mismo, al darnos las malas noticias de nuestro pecado y nuestra miseria, la Biblia se convierte en medicina, porque entonces, al mostrarnos la gravedad de nuestro pecado, nos muestra también el único recurso que tenemos para la salvación, que es el Evangelio de Jesucristo. Nos muestra el remedio, la medicina para nuestro grave mal. Y entonces, a partir de entonces, comienza un caminar con Cristo, comienza un conocer su gracia, su bondad, su santidad, su dominio. Y en todo este camino de aprendizaje que en la Biblia se llama santificación, pues la Biblia nos sirve como una lámpara, nos va instruyendo en los caminos del Señor. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar, y nos va mostrando cómo vivir en este siglo oscuro y tenebroso por el pecado, en la luz de Jesucristo, de manera que vivamos sobria, justa y piadosamente. Hasta allí hemos estado reflexionando en episodios anteriores. La Biblia como pan, como freno, como espejo, como medicina y como lámpara. Hoy vamos a avanzar hacia una analogía más, y es la analogía de el ancla. La Biblia como ancla. Tú sabes qué es un ancla. Un ancla es objeto pesadísimo que tienen los barcos para que en el momento en que necesitan afianzarse, ya sea por las tormentas, ya sea porque tienen que mantenerse firmes en alguna posición en el mar, pues el ancla es echada y cae hasta el fondo y mantiene a la embarcación firme, estable. Eso es la Biblia también para el cristiano, un ancla que le mantiene firme y estable, pues en la esperanza, en la verdad, en el consuelo. De hecho, vamos a enumerar algunas cosas, algunos asuntos en los cuales el ancla, la Biblia,
nos sirve para mantenernos firmes en lo que es importante. Voy a citar para comenzar nuestra reflexión las palabras del apóstol Pedro. Allá en 2 de Pedro 1 del 16 en adelante, Pedro está diciendo, miren, no les estamos contando un cuento de hadas cuando les hemos hablado del poder de nuestro Señor Jesucristo y de que pronto vendrá. No estamos inventando nada. Pedro les dice, nosotros vimos por nosotros mismos a Cristo. Nosotros estuvimos con Él cuando allá en aquel monte, ¿te acuerdas? Ocurrió la transfiguración. No estamos inventando nada. Este mensaje de Jesucristo no es un invento, no es un cuento, les estamos diciendo la verdad. En el versículo 19 de 2 de Pedro 1, Pedro continúa diciendo, miren, los profetas hablaban de esto. Y claro que sí, si tú abres la palabra de Dios, te puedes dar cuenta que la venida de Cristo fue profetizada, fue anunciada, fue anticipada. Los apóstoles no inventaron el cristianismo. Los apóstoles lo que hicieron fue decir, aquel Mesías esperado, aquel Mesías prometido, ya vino y es el Hijo de Dios, Jesucristo, aquel que nació en Belén. Estamos entonces ante el hecho de que Dios se revela siempre por su palabra. La palabra escrita, la palabra inspirada a los profetas en el pasado, y en el momento oportuno, la palabra de Dios se hizo carne. Eso es lo que dice Juan, ¿te acuerdas? Juan capítulo 1, en el principio era la palabra, dice el versículo 1 de Juan 1, y la palabra o el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo, aquella palabra se hizo carne. Así es que tenemos una directa relación entre la palabra escrita y la palabra encarnada. Ambos son la revelación de Dios. La palabra escrita es la revelación que anticipó la venida de Jesucristo y Jesucristo es la palabra encarnada de Dios. Así es que tenemos que hacer esa distinción, ¿no? Porque la palabra escrita nos sirve para guiarnos, para instruirnos, pero de nada sirve esta palabra escrita si no tienes a la palabra encarnada, que es Jesucristo, aquel que se hizo carne para llevarnos a Dios, para pagar por nuestros pecados, para morir en nuestro lugar. Luego entonces nuestros ojos deben estar fijos en Cristo, por eso mismo, que es la palabra de Dios, y deben estar escudriñando tanto como se pueda la palabra escrita de Dios, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Dice 2 de Pedro 1:19, hermanos, así vamos a comprobar el cumplimiento de las profecías. Y ustedes hacen bien en examinarlas cuidadosamente. Se refiere a los escritos de los antiguos, los profetas, que era la Biblia que tenían hasta entonces. Entonces Pedro está diciendo, sigan estudiando las escrituras, sigan estudiando porque así se van a convencer de que Jesús es aquel de quien hablaban los profetas. Y esto es verdad. Jesús es el fin de la Biblia, es decir, Jesús es aquel a quien la Biblia nos dirige. La Biblia no es un libro motivacional, la Biblia no es un libro con mensajes ocultos, la Biblia no es un libro difícil de entender en realidad. Cuando tú sabes esto, entonces la Biblia se vuelve un poco más sencilla. Cuando tú sabes que el mensaje de la Biblia es que necesitamos de un Salvador y que ese Salvador es el Hijo de Dios encarnado, muerto, sepultado y resucitado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, entonces puedes leer la Biblia desde una mejor posición, que es, ahora sabes de qué trata la Biblia. Moisés, Daniel, David, todos esos personajes del Antiguo Testamento apuntan hacia la necesidad que tenemos de un rey, un sacerdote, un profeta, como solo Jesús lo puede ser. Entonces, la Biblia trata acerca de Cristo, la Biblia trata acerca de nuestra necesidad de salvación, la Biblia trata acerca de nuestro sometimiento al gran Rey de Reyes y Señor de señores. Por eso Pedro dice, estudien esas profecías, estudien los textos sagrados, examínenlos y van a darse cuenta que las escrituras son como antorchas que disipan la oscuridad hasta que el día esclarezca
y la estrella de la mañana brille en sus corazones. Se refiere a Jesucristo, cuando lo podamos ver en su plenitud, cuando regrese por su iglesia. Hasta entonces la Biblia, las Escrituras, nos servirán como un punto de referencia, como un fundamento sólido, como un ancla, pues, como un ancla para nuestra fe, nuestra certeza y nuestra confianza. Esas son las Escrituras, ancla para nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestra certeza. De esta manera mantendremos firme nuestra confianza en Jesucristo, mantendremos sólida nuestra confianza en sus promesas y nada nos va a mover de esta esperanza y de esta certeza. Vamos a hablar entonces de algunos aspectos en los cuales la palabra de Dios es ancla de nuestra vida. Mira que primero que nada podríamos decir que en la palabra de Dios se encuentra el ancla de nuestro gozo. Si algo distingue la vida cristiana es que por fin el creyente en Jesucristo ha encontrado gozo. Un gozo permanente, un gozo sólido, verdadero, no la clase de gozo que se esfuma, sino la clase de gozo que incluso va creciendo y creciendo hasta que nos cautiva nuestro Dios en esta alegría, en esta felicidad. No estoy diciendo que el cristiano no tenga problemas, el cristiano enfrenta sus dificultades. Jesús mismo dijo que cada día trae su propio mal, que en el mundo tendríamos aflicción, pero de manera sorprendente el creyente en Cristo Jesús experimenta gozo y alegría, porque no dependen ni de las circunstancias, ni de que las cosas salgan como nosotros esperamos. Este gozo está anclado en Cristo Jesús y su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Salmo 119, versículo 16. ¿Te acuerdas que estamos tomando como referencia el Salmo 119? Aunque en toda la Biblia encontramos estos temas esparcidos y fundamentados en Cristo Jesús. Salmo 119, 16 dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Fíjate cómo dice, me regocijaré, y la fuente de este regocijo son los estatutos de Dios. El regocijo de esta persona está fundado en la palabra de Dios. Y de hecho, la frase segunda dice: no me olvidaré de tus palabras. Algo así como que mientras más recuerde tus palabras, mientras más medite en tus palabras, estoy asegurando mi regocijo. Fíjate que esa es una de las razones por las cuales te recomiendo que mantengas la lectura de la Biblia como una práctica continua y constante en tu vida. Porque de esta manera estás anclando tu gozo cuando tú conoces cuánta bondad, cuánta misericordia, cuántas promesas de bienestar tenemos en nuestro Dios. Tú estás anclando tu gozo en Cristo, estás aferrándote a esa esperanza, estás diciendo: esta es la fuente de mi gozo. Ya no son las circunstancias, ya no son las emociones así subjetivas, sino que este gozo tiene fundamento en Cristo, está anclado en su palabra, y puesto que Él no miente, puesto que Él no falla, Él no nos engaña, este gozo no nos va a defraudar, es un gozo permanente. Así es que nosotros, como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús, anclamos nuestro gozo en Cristo. Pueden venir situaciones adversas, pueden levantarse tormentas de incertidumbre, tormentas de dificultad, pero nuestro gozo está anclado en Cristo. Nos regocijamos en Él, y cuanto más recordamos sus palabras, cuanto más meditamos en sus estatutos, su voluntad, su relato que es veraz, sus promesas que nunca van a fallar, entonces nuestro gozo tiene un fundamento sólido. No solo podemos anclar nuestro gozo en Cristo Jesús y su palabra, sino que además nuestra identidad está anclada en Cristo Jesús. Cuando no tenemos a Cristo Jesús, nosotros queremos anclar nuestra identidad, o sea, afirmar quiénes somos y cuál es el propósito de nuestra vida en asuntos pues no tan firmes y sólidos. Hay gente que quiere anclar su identidad en sus logros.
Hay gente que quiere anclar su identidad, peor aún, en su apariencia. Y entonces afirma su identidad, su esencia en aquello que aparenta. Soy bonita, dice una chica, soy guapo, dice un chico, pero esa guapura, ese atractivo, tú sabes, es cuestión de unos cuantos años para que se esfume. Y entonces, pues hay una crisis de identidad. Hay gente que ancla su identidad en su vocación. Soy doctor, soy ingeniero, soy abogado. Pero tú sabes, la vida útil, la vida laboral tiene un fin. Y conozco mucha gente que cuando de pronto vio que ya no había lugar en la empresa para él o para ella, cuando vio que llegó el día de jubilarse, pues cae en una depresión tremenda, porque aquello de lo cual extraía su identidad pues le ha sido quitado, le ha sido arrebatado, terminó su tiempo, porque estaba anclando su identidad en algo que no es demasiado sólido. Hay gente que ancla su identidad en sus relaciones, una persona, una pareja, una familia, y mira, claro que son una bendición, los amigos, los hijos, el esposo, la esposa, pero tu identidad no puede estar anclada a una persona. ¿Qué va a pasar si un día esa persona se va o se retira de tu vida, o por cuestiones de lo que es natural, esos hijos tienen que hacer su propia vida? Va a quedarse un gran vacío en nuestro ser porque estábamos anclando nuestra identidad en ellos. Y no se trata de hacer a un lado a la gente que amamos. Se trata de decir, bueno, los quiero mucho, los amo, son una bendición y Dios nos hace felices muchas veces a través de estas personas que trae a nuestra vida, pero nuestra identidad no depende de ellos. Es decir, un día si no están, será lamentable, será triste, pero nosotros extraemos nuestra identidad de Cristo. Nuestra identidad está anclada en Cristo y su palabra. Nuestra ciudadanía, que es otra forma de hablar de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, pues la Biblia le llama eso también ciudadanía, ¿sí? El Salmo 119, versículo 19 dice: forastero soy en la tierra. Me encanta cómo en una frasecita nos revela mucho acerca de nuestra identidad. El autor de este salmo dice: soy un forastero. Tú sabes que es un forastero, es alguien que va de paso, alguien que no es de aquí, un extranjero, alguien que está a lo mejor de visita, pero no es de aquí. Ese es un forastero. Y sabes, el cristiano es eso, el cristiano es un forastero, el cristiano vive aquí en este mundo, pero no es del mundo. El cristiano transita por esta vida, pero no se adapta a esta cultura. Él pertenece al reino de los cielos. El cristiano no anda en las tinieblas, sino en la luz. Es diferente porque es ciudadano del reino de los cielos. Y este salmo, el Salmo 119, versículo 19, nos recuerda esa identidad. Somos forasteros. El apóstol Pedro diría que somos peregrinos y extranjeros. Jesús diría allá en su oración en el huerto de Getsemaní: están en el mundo, pero no son del mundo. Así es que la palabra de Dios nos recuerda: hey, tu identidad está anclada en otro lugar, en otra esfera, en otra realidad, la realidad donde el Hijo de Dios es el Rey de Reyes y tú eres un súbdito en su reino. Claro, esta tierra también está bajo el dominio de nuestro Señor, pero esperamos una renovación, cielos nuevos y tierra nueva. Y por eso la Biblia nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos mientras tanto forasteros, somos peregrinos. Y el Salmo 119, versículo 19 termina diciendo: no encubras de mí tus mandamientos. Es decir, no me quites tus mandamientos, porque ellos, los mandamientos, son el recordatorio constante de que no somos de esta tierra. En esta tierra, para los habitantes del reino de las tinieblas, es común mentir, es común robar, es común la injusticia, es común la tranza, es común el adulterio. Pero los mandamientos nos recuerdan que nosotros vivimos para una norma diferente de
vida y comportamiento. Cuando Dios dice no tengas dioses ajenos, cuando Dios dice no digas mentiras, cuando Dios dice no robes, no codicies, nos está recordando, hey, tú eres diferente a los que no me conocen, tú eres diferente a quienes no andan en mis caminos, tú estás llamado a comportarte como un miembro de mi pueblo, como un ciudadano de mi reino. Así es que los mandamientos son un recordatorio constante de nuestra ciudadanía. Nuestra identidad está anclada en esta palabra de Dios que nos recuerda quiénes somos, a quién le pertenecemos y cómo hemos de mantenernos en su voluntad. Mira que en la vida, en nuestro trayecto por este mundo, muchas cosas nos quieren distraer, muchas circunstancias pues van a poner a prueba nuestra perseverancia. Porque es muy fácil descarriarse, es muy fácil desviarnos. De hecho, todo pecado implica una desviación del propósito original de Dios. Todo pecado, toda transgresión implica una distracción de lo que realmente importa. Dice el Salmo 119, versículo 21, reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Esa última frase es muy reveladora. Se desvían de tus mandamientos. Se distraen, vacilan, no se mantienen en tu voluntad. Básicamente eso es el pecado, una desviación de los mandamientos de Dios, una ruta alterna a la voluntad de Dios. Pero tú sabes, no puede haber rutas alternas. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando alguien dice, lo haré a mi manera, cuando alguien dice, encontraré un atajo, básicamente está pretendiendo que tiene un pensamiento más inteligente, más sensato que Dios, lo cual es una locura. No puede haber una segunda opinión a la única y certera opinión de Dios. Cuando Dios dice algo, no está tanteando. Cuando Dios emite un decreto, no lo hace a capricho, sino que Él determina lo que es mejor. Él determina lo que es verdad. Él define lo que es justo. Así es que la palabra de Dios es el camino de verdad, de justicia y de santidad. Cualquier otro camino, cualquier alternativa, cualquier segunda opinión es una distracción. Y entonces la palabra de Dios nos sirve como ancla de nuestra atención. Es un ancla, digámoslo así, contra los vientos distractores. Tenemos filosofías huecas, vanas, sutilezas, por aquí, por allá, opiniones del mundo, opiniones de gente que se las da de muy inteligente, pero tú sabes, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así es que si esa persona no está anclada en Cristo, pues su opinión, lo lamento, con todo y que parezca una opinión profesional, una opinión de alguien que se las da de inteligente, es solo eso, una opinión, pero no es la verdad absoluta. De manera que nuestra fuente de certeza y aquello en lo cual nos podemos anclar es la palabra de Dios. En esta marea de pensamientos, en esta marea de filosofías, que cada quien parece tener su verdad, cada quien parece tener su opinión de lo que sea, la palabra de Dios es ancla contra todo distractor, contra toda desviación. Si nos mantenemos en la palabra, nos mantenemos en el camino correcto, porque la palabra de Dios es eso, ancla de nuestra certeza, ¿ok? Podemos tener certeza en la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, versículo 30, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Nota esa expresión, escogí el camino de la verdad. ¿Y cuál es ese camino? El que se basa en la opinión del mundo, el que se basa en la opinión de seres humanos, no. El que es dirigido por los juicios de Dios. He puesto, dice el versículo 30, tus juicios delante de mí. Es decir, ellos me van a guiar.
Ellos van a ser mi referente, mi brújula. ¿Quieres tener certeza en tu vida? ¿Quieres tener certeza de que estás andando por el camino correcto? Haz de la palabra el ancla de tal certeza. Afírmate a ella, aférrate a ella y tendrás siempre certeza. No tendrás que dudar, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, esto es agradable o no es agradable a Dios. Mientras estés afianzado en la palabra de Dios, lo estarás haciendo bien. Mientras la palabra de Dios sea tu guía, tu dirección, tu norma de vida, puedes tener certeza de que lo estás haciendo bien. Esta palabra de Dios es ancla para nosotros, es ancla para nuestro consuelo. Algo muy importante, porque no solo tendremos distractores en esta vida, experimentaremos situaciones adversas. La vida en lo que Cristo retorna es difícil, la vida tiene sus complicaciones. Experimentamos diversas aflicciones y en medio de las dificultades es posible que la incertidumbre, la incredulidad, el mismo dolor pongan a prueba nuestra esperanza, nuestro consuelo. Pero la palabra de Dios es donde también se vuelve ancla para nuestra fe, ancla para el consuelo, nos brinda verdadera esperanza. Dice el Salmo 119, 49 al 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Algo así como, tú me dijiste que confiara en tu palabra y yo estoy esperando que la cumplas. Y claro que ninguno que espera en el Señor será defraudado. Nadie que confíe en el Señor será engañado. El Señor cumple sus promesas. El Señor nos ha dado su palabra y en ella podemos esperar. Dice el versículo 50, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Eso podemos decir también hasta el día de hoy los cristianos. Ella, tu palabra, tu revelación, es mi consuelo en la aflicción. En momentos de dificultad, en los días difíciles, en las situaciones adversas, podemos anclarnos a esta palabra, podemos aferrarnos a sus promesas, podemos confiar en cada uno de sus dichos. La palabra de Dios es nuestro consuelo en la aflicción. Por eso, si atraviesas dificultades, si atraviesas adversidades, lo mejor que puedes hacer es informarte por la palabra de Dios. ¿Quién es el que nos sostiene? ¿Quién es el que nos guarda? ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Qué está haciendo por nosotros? Y cómo, cuando Cristo haga nuevas todas las cosas, esto que hoy nos causa aflicción, tristeza y desesperación será transformado en gozo, alegría, paz, bienestar por siempre. Así es que podemos anclarnos a Él en lo que las cosas están feas y difíciles aquí en la tierra, aferrarnos a las promesas del Señor en la espera del día del cumplimiento pleno. En esta palabra de Dios nos podremos mantener firmes. Es el ancla en la cual podemos estar consolados, afirmados, sabiendo que el Señor es fiel a sus promesas. Es un ancla para todo momento. Entonces, no hay un día en que no funcione, no hay una situación en que no sea útil para mantenernos firmes en la fe en Cristo Jesús. Dice el Salmo 119, 62, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. ¿Sí? Esta persona, incluso a la medianoche, cuando todo está en penumbra, puede acudir a la palabra de Dios y gozarse y de esta manera alabar al Señor, porque sus juicios son justos, porque su palabra es verdad. En todo momento, en todo instante, en todo trayecto, esta palabra de Dios es ancla de nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra certeza. Puedes estar afligido a medianoche y acudir a la palabra de Dios y ella será alivio y será consuelo. Puedes estar en tu juventud o puedes estar en tu senectud,
No importa, este libro sagrado, la palabra de Dios, sigue siendo en todo momento ancla de nuestra fe y nuestra esperanza. Por eso hay que recordar que la Biblia es útil para todos los creyentes en todos los instantes de su vida. Como te digo, seas niño, seas joven, seas adulto, soltero, casado, tengas salud o enfermedad, atravieses prosperidad o escasez, la palabra de Dios es para todos los creyentes en todo momento. No hay un instante en el cual no requeriremos de la dirección y el consuelo de nuestro Señor. Y su palabra será ancla en todo momento para que tengamos firme nuestra fe en Cristo Jesús. Esta ancla, la palabra de Dios, también ha de afirmarnos en el conocimiento de lo que ya dijimos en el episodio anterior, lo sobrio, lo justo, lo piadoso, la santidad. Recuerda que la vida cristiana no solo es un camino de conocimiento y un camino de paz y bendición, camino hacia la redención total, sino que además es un camino de santidad. El Señor está limpiándonos, transformándonos, purificándonos de todo aquello que en el pasado fue nuestro deleite, pero que en realidad era pecado, ¿no? El Señor está guiándonos de el camino de tinieblas ahora en su luz. Estamos por eso en la labor de despojarnos de las obras de las tinieblas, de desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Estamos aprendiendo entonces a andar por este camino de santidad. Y la santidad está anclada en la palabra de Dios. Dice el versículo 101 y 102 del Salmo 119. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. ¿Te das cuenta? Hay una antítesis, hay una oposición entre el camino de pecado, camino del mal, y el guardar su palabra. No puede haber, sería una inconsistencia, pues, alguien que diga guardo la palabra de Dios, pero se deja llevar por el pecado. No, entonces no guardas la palabra de Dios. Porque si obedeces al pecado, desobedeces a la palabra de Dios. Si obedeces a la palabra de Dios, desobedeces al pecado. Entonces, en el camino de santidad, en este trayecto en que estamos aprendiendo a vivir en sobriedad, en justicia y en piedad, la palabra de Dios es el ancla de nuestra santidad. Nos aferramos a ella a fin de mantenernos firmes en la sobriedad, la justicia y la piedad, en la santidad. De hecho, el versículo 102 lo dice en forma de clamor: no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Es decir, me mantuve firme, me mantuve en tu palabra, porque eso es lo que aprendí de ti. Aprendí a estar firme en tu voluntad. Recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es que el camino de santidad se trata de mantenernos firmes en esta palabra. Se trata de obedecer de todo corazón a esta voluntad de Dios en el anhelo de vivir en santidad, porque esta es la evidencia de los hijos de Dios. Recuerda, la santidad es la parte visible de la salvación. A veces pensamos que no somos quien para juzgar, y hay gente que ha equivocado esta idea de no juzgar y dice, bueno, no puedes juzgar a nadie por sus obras. Bueno, es que las obras son la evidencia de que te dirige, que te gobierna, que domina tu ser. Claro, finalmente es Dios quien tiene el veredicto final, pero tú sabes, por sus frutos se conoce quién es quién. Y si alguien vive en el vicio, en la vanagloria, en la tranza, pues es una gran incongruencia que al mismo tiempo diga que está anclado en Cristo. No, Señor, si estás anclado en Cristo, tu estilo de vida se caracteriza porque buscas vivir bajo el dominio del Espíritu Santo sobriamente y buscas ser justo. Te alejarás de la tranza, te alejarás del fraude, porque quieres ser íntegro delante de Dios, y tu vida
se fundamenta en Cristo. Él es el ancla de tu ser, Él es tu todo en todo. Eso es vivir piadosamente. La idea de que si no tengo nada, pero tengo a Cristo, lo tengo todo. Antes sin Cristo, vivíamos errantes, vivíamos sin sentido, sin dirección, vagando como errantes por el mundo. Pero ahora que hemos sido rescatados, que hemos sido salvados en Cristo, que hemos depositado nuestra confianza y obediencia en Cristo Jesús, podemos decir que estamos anclados en Él, podemos decir que estamos firmes en su palabra. Aquí queremos permanecer, aquí queremos crecer, queremos ver su gloria en nuestras vidas, transformándonos, dirigiéndonos. Este es el ancla de nuestra fe, la palabra del Señor. Tanto la palabra escrita, revelada para nuestra santidad, para nuestra dirección, como la palabra encarnada, Jesucristo, viniendo a nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Mira cómo lo celebra el versículo 176 del Salmo 119. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Sí, así anduvimos todos sin Cristo, errantes, como una oveja extraviada o como una embarcación en el mar, a la deriva. Pero en Cristo Jesús hemos sido encontrados. En Cristo Jesús ahora estamos bien anclados y nuestro gozo, nuestro consuelo, nuestra certeza, nuestra ciudadanía, nuestra santidad, todo ello se encuentra anclado en Cristo Jesús. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos ha de servir para mantenernos así, anclados en su verdad, en su justicia, en su perfecta voluntad, hasta que Cristo venga, hasta que todos los vientos se calmen, hasta que estemos en su gloria. Hasta entonces, anclemos en Cristo y en su palabra toda nuestra vida y mantengámonos firmes en Él. Usa tu Biblia, léela, afirma de quién eres, afirma cuál es el camino de verdad para tu vida, afírmate en las promesas, ánclate en Cristo Jesús y su palabra. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Salvación, ante ti estoy, necesito de tu amor y tu perdón. No alejes de mí tu presencia, lléname con tu Espíritu Santo. Dios de mi salvación, ante ti estoy, necesito de tu amor y tu perdón. No alejes de mí tu presencia, lléname con tu Espíritu Santo. Purifícame y límpiame.